Misericordia quiere los sacrificios. Pablo dijo de Habacuc: el justo por la fe vivirá. Cuando se toma algo del Antiguo Testamento y se vuelve a introducir en el Nuevo Testamento, es porque es prosecución hasta el fin. Hasta el fin usted tiene que diezmar de su día. Hasta el fin usted tiene que enseñar el diezmo. Hasta el fin. Es el ejemplo de Abraham. No es el ejemplo de los levitas, es de Abraham. Y si usted es un hijo de Abraham por la promesa en Cristo Jesús, usted tiene que diezmar, usted tiene que ofrendar, porque eso no está bajo la ley de Moisés, está bajo la promesa de Abraham, y la bendición tiene que ser hasta el fin. Hasta el fin, hasta el fin, el mismo ejemplo. Bueno, hermano, acabamos con este debate. Le voy a dar 5 minutos para que mi hermano Esdras haga su conclusión y luego la conclusión mía, y terminamos el debate para la gloria de Dios Padre y Espíritu Santo. Esto va a quedar. Usted me puede buscar por YouTube, por Facebook. Igualmente Esdras puede bajar este audio y bajarlo y ponerlo en YouTube donde él quiera, para que quede expuesto lo que se hizo acá. Esdras, 5 minutos de conclusión y despedida. Según la Escritura establece, amados en la fe, en el capítulo 2 de Efesios, verso 8, el apóstol Pablo enseña de que somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, y este no es don de hombres, sino de Dios. Según el capítulo 3 de Romanos, verso 24, dice: justificados gratuitamente mediante Jesucristo tenemos comunión con Dios. Según Romanos capítulo 6, verso 23, el apóstol Pablo dice: la paga del pecado de muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cuando una persona dice que se debe de diezmar, es antibíblico, porque la salvación a la luz de la Escritura es un regalo de Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por fe. Habacuc capítulo 2 verso 4 dice que el justo por la fe vivirá. En el capítulo 1 Romanos verso 17 Pablo dice que el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 3 verso 38 dice que el justo por la fe vivirá. Somos salvos por un regalo. La palabra dádiva es regalo, favor inmerecido. Aun cuando nosotros no merecíamos, no éramos dignos. Según la primera de Pedro capítulo 2 verso 9, Pedro dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois contado como pueblo, adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, llamados de las tinieblas a su luz admirable. La salvación es un regalo. Si alguien quiere ayudar a un ministro, regalarle a un ministro, darle a un ministro, eso es bueno. Yo no digo que sea malo. ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho. Dios nos guarde decir que no. Tiene derecho. Yo, Esdras, senador Ramírez, soy responsable de mi palabra que hablo delante de Dios, la sabe. Tiene derecho. Pero que exija al pueblo que pague el diezmo y decir que si no diezma es un ladrón, no tiene herencia, no tiene voz, no tiene voto, no tiene privilegio, no es parte de la iglesia, que es anticristo decir eso porque alguien no diezma, no tiene sustento bíblico. Porque en el capítulo 3 de Malaquías, versos 8, 9 y 10, donde el profeta Malaquías exhorta al pueblo de Israel, lea Malaquías capítulo 4, verso 4, dice que la palabra de Malaquías es para la nación de Israel. Lea Malaquías capítulo 1, verso 1, dice que la palabra de la profecía de Malaquías es para la nación de Israel. Cuando le dijo: robará el hombre a Dios, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas me habéis robado. Ese texto, cuando un ministro del evangelio aplica ese texto a la iglesia, está transgiversando el texto. Está descontextualizando, está torciendo el texto. Porque la salvación es un regalo. Es un regalo. Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres y confesares dentro de tu corazón que Jesucristo es el Señor,
y confesares con tu boca, dice, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. San Juan capítulo 6, verso 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Amado hermano, ¿usted entiende esa palabra? Usted no puede pagar. En Hechos capítulo 8, verso 20, Pedro dice, porque ignoráis, porque el favor de Dios no se puede comprar con dinero. Si la salvación dependiera del dinero, de lo que usted aporte, lo que usted dé, ¿quiere que haga algo? Tampoco le estoy diciendo que sea miserable, no. Hay gente que es más miserable, que no es bueno. La salvación es gratis, amados. Es gratis. Ok, bueno, vengo yo con los 5 minutos de conclusión. Son las 12:40. Bueno, como pudimos ver, lo único que se demostró acá, que no es bíblico decir que está prohibido pedir diezmo. No es bíblico, lo confesó Esdras. Usted puede escuchar todo el audio y va a ver que Esdras dijo públicamente que no consiguió un texto explícito que dijera que ya no se tenía que diezmar. Lo único que no es bíblico es decir que no se tiene que diezmar. Me pidió los textos explícitos, se los di. Mateo capítulo 23, Hebreo capítulo 7, 8, se los di explícitamente. Me pidió que le diera un ejemplo antes de la ley y se los acabo de dar a través de Abraham. La promesa de Abraham está vigente sobre todo aquello, y el ejemplo de Abraham está vigente, y quedó caducado el pacto con Leví, pero quedó ajustado al pacto de Melquisedec, y Jesucristo es semejanza de Melquisedec, y la cabeza de la iglesia es Melquisedec. Cuando usted diezma a la iglesia de hoy, usted le está diezmando directamente a Melquisedec. Es una obligación, y Dios va a demandar que todos estos tacaños que enseñan que no se tiene que diezmar van a recibir su justa retribución en un lugar que está encendido esperando a los tacaños, aquellos que no obedezcan de manera permanente la santificación de la mayordomía en el dinero. Queda completamente demostrado que en ningún momento Esdras me dijo un versículo explícito de que ya el diezmo no estaba vigente. Por persecución, el diezmo está vigente desde Génesis, Moisés, Malaquías, Jesús y el escritor de Hebreos. Textos explícitos, ejemplos explícitos. Es una barbarie la mutilación que se está haciendo hoy a través de las redes sociales, atentando contra la economía de la iglesia, que está bien establecida en el libro de Hechos, que los apóstoles en obediencia a Jesucristo lo vendían todo, hermano, y lo ponían en las manos de los apóstoles, porque sabían que no solamente era el diezmo, sino la ofrenda, porque en el capítulo 15 los judíos cristianos de Hechos, en el concilio, seguían guardando las normas de la ley. Y luego Pablo, cuando regresa en el último viaje, el mismo Jacob y sus ancianos le pidieron obediencia a la ley de Moisés. Los cristianos nunca dejaron de diezmar en el libro de Hechos, y fue ratificado por la carta a los hebreos, escrita a los cristianos gentiles también. Queda completamente refutado decir, y es una maldad y es una contumacia decir que no es bíblico diezmar, cuando no es bíblico decir, no existe texto bíblico que pare y diga ya no se diezme. Todo está dicho. Queda expuesto Esdras a la eternidad, a que va a pasar posiblemente la eternidad por creer salvo, siempre salvo, que siendo desobediente a la mayordomía, siendo desobediente, va a creer ser salvo. Y Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó: cualquiera que escuche esta palabra y la practica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Obediencia. Porque ahora hemos dejado las obras de la ley de Moisés para hacer obras de arrepentimiento en el Evangelio. El monergismo calvinista
es una herejía maligna y perversa que relaja a la iglesia en la desobediencia a la palabra de Jesús. Y en aquel día Jesús le va a decir: apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Apartado de mí, hacedores de maldad, porque no escuchaste mi palabra. Preferiste escuchar la palabra de los arrogantes, de aquellos que desobedecen al sermón del monte, el sermón del llano y la palabra de Jesús. Y cualquiera que no enseñe conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, a la santidad y a la piedad, está envanecido. Es un loco. El que se extravía y no persevera no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Así que, amado pueblo, no nos queda otra cosa que decir: es bíblico diezmar y no es bíblico enseñar de que el diezmo, no hay un texto en la Biblia que diga que el diezmo ya no se tiene que dar. Dios le bendiga y le guarde. Hermano Esdras, un minuto para despedirse sin hacer ya ningún análisis. Sí, solo te quiero dejar esta pregunta a mí, Efimio, aquí en el público. Ya no se puede hacer más preguntas. No, solo voy a dejar esto, No, es despedida, ya se terminó el debate. Ok, está bien. Amados, para mí es un gusto grande, es un privilegio el estar acá con ustedes. Al varón Efimio, hemos tenido por ahí unas pláticas bastante acaloradas. Yo no tengo nada en contra tuyo, Efimio, ni en contra de nadie. Hablamos en el amor del Señor, apegado a la Escritura, explicamos la Escritura de una manera recta. Que digo, en el temor del Señor, porque yo sé que vamos a dar cuenta, ¿verdad? Voy a concluir con esto. La Biblia dice en el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 11, que si alguno hable conforme a la palabra. Y también el capítulo 4 de Primera de Corintios, verso 6, cuando Pablo dice que ninguno piense más de lo que está escrito en la Biblia. Y también lo que dice Proverbios 36, donde dice que no le añadas a su palabra para que no sea hallado mentiroso ni sea reprendido por Dios. Por eso yo siempre busco hablar lo que está escrito en la palabra, en el amor del Señor. Si alguien lo quiere desechar, Dios tenga misericordia de aquella persona y abra su entendimiento y pueda escapar del error y salir del error en que se encuentra. Efimio, estás en un error, en el amor de Cristo te lo digo. El diezmo no es obligación para la iglesia de Cristo, somos salvos por gracia. Amados en la fe, es un gusto grande para mí el poderme dirigir a ustedes por medio de esta plataforma. Su hermano amigo en Cristo, Esdras Enoch Ramírez y Ramírez, de acá lo que es Puerto Barrio, Izabal, Guatemala. Estamos para servirle en el amor del Señor. Lo que yo hago acá, compartir con el varón, esto no es para que me conozcan, esto no es para hacerse famoso, esto no es para ver si usted me da dinero, esto no es para nada, esto es gratis, la salvación es un regalo. Pueblo amado, saludos, Efimio. Ok, bueno, ya pudimos ver, hermano, que él mismo dijo lo que exacto de esto. No le añadan a la Biblia lo que ustedes no pueden probar. No pueden probar. Hablen conforme a la palabra. No piensen más allá de lo que está escrito. Si no está escrito en ninguna parte que ya no se tiene que dar diezmo, no lo siga diciendo, para que no sea hallado mentiroso. Lo dijo muy bien Esdras en el saludo de despedida. Dijo muy bien conforme a la palabra. Él mismo dijo explícitamente que no puedo probar que la Biblia directamente enseña que ya no se tiene que diezmar. No le añada la palabra. No seas hallado mentiroso, y todos los que están abajo no sean mentirosos. Digan la verdad. Está vigente porque está explícitamente, como se los acabo de explicar. Usted puede repasar eso. Por acá, desde Venezuela, el pastor y apóstol de Jesucristo, Efimio Zambrano, licenciado en teología, licenciado en educación, doctor en teología pastoral, pero sobre todo un esclavo y un siervo de Jesucristo, para refutar a los indoctos y los inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Hermano Esdras, ante el cielo se ha notado que has quedado refutado. Solamente la dureza de tu corazón, el orgullo, te va a permitir estar en el error. Y hay de aquí, porque en aquel día Dios te va a mostrar esto y te va a decir: te refutó un apóstol, un pastor, un maestro de la palabra, y quedaste completamente refutado. Y Carmen, arrepiéntete, Carmen, estás perdida. Dios le bendiga y les guarde. Nos vemos en otra presentación. Busquen este trabajo en YouTube
Facebook y TikTok. Los espero en otra presentación. Dios le bendiga y les guarde.